Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. En el capítulo de hoy volvemos con una nueva edición de este club de lectura del Hobbit dedicado a todos aquellos que o quieran bien introducirse en la obra del profesor y las legendarias historias de la Tierra Media o solamente quieran recordarla y comentarla con nosotros. Así que toma asiento porque repasaremos y comentaremos todos los episodios indispensables de los episodios 2 y 3 de la obra de Tolkien, El Hobbit. En este capítulo se desvelará el gran secreto que nos permitirá avanzar en la trama. En primer lugar, queríamos agradecer de todo corazón a nuestros dos nuevos mecenas que decidieron contribuir la semana pasada con nuestro canal. Me da mucha alegría que os guste lo que hacemos y decidáis contribuir al proyecto para mejorar el equipo y todas estas cosas. Así que nada, pues muchas gracias a Sermón y a Mou Trasno por vuestra contribución y por convertiros en montaraces de Lejos de este mundo. Un abrazo muy grande a los dos. Ya sabéis que si queréis contribuir al crecimiento del canal podéis hacerlo a través de los distintos niveles de suscripción de nuestro programa de Patreon. Cada uno tiene sus ventajas que podéis leer en la descripción. Así que con esto y sin más dilación, empezamos. Con el comentario del primer capítulo establecimos una sólida base para dar comienzo con el relato de la aventura Hobbit. Hablamos de dragones, de qué es un Hobbit y de la misión que arrastrará a Bilbo a los confines de la montaña solitaria. Vamos con un resumen y un esquema inicial. Si recorremos elemento a elemento, en primer lugar tenemos al protagonista. Un rico y acomodado hobbit procedente de dos ramas familiares diferentes en las que se encuentran un afán por la comodidad y la tranquilidad y una leve pulsión por la aventura. Bilbo vivía tranquilamente en sus tierras de la comarca cuando aparece lo que en literatura o en cine se llama un elemento iniciador. ¿Quién o qué demonios es este elemento iniciador en el Hobbit? Pues sí, señores, este elemento mágico, estrafalario o sorprendente es nada más y nada menos que Gandalf. En el primer capítulo se nos describe a Gandalf como un mago anciano, de gran fama en el lugar y con gran tendencia a alborotar todo lo que pasa allá por donde pasa. Gandalf llega a casa de Bilbo y con él al tiempo aparecerán los otros protagonistas del relato, los enanos. La compañía de 13 enanos está comandada por Thorin Escudo de Roble, heredero al trono de la montaña solitaria y descendiente de la casa de Durin. La casa de Durin, para todos aquellos que no lo sepáis, es el pueblo más antiguo y legendario de los enanos de toda la Tierra Media, pues su primer líder, Durin I, fue el primer enano en despertar desde el comienzo del mundo. Os dejamos por aquí arriba su vídeo. Esta compañía de enanos, como veremos, funcionan como una especie de personaje colectivo, es decir, un personaje que pese a estar distribuidos en diferentes individualidades como son cada uno de los enanos, actúan como una especie de fuerza unidireccional narrativa a lo largo de todo el relato. La excepción a todo esto es quizás por su carácter de representante, Thorin, quien actúa como el líder de este personaje colectivo. Pero además de Bilbo, Gandalf y los enanos, en el primer capítulo se nos plantea una historia que nos va a conectar con el pasado, que justifica la aventura que vamos a leer y que también nos lanza hacia la misión que compondrá el futuro del cuento. A saber, los enanos de la casa de Thorin perdieron su gloria, sus tesoros y su hogar debido a que un terrible y dorado dragón llamado Smaug asoló su rica morada, arrasó todo su pueblo y les robó su preciado tesoro. De esta manera, el pueblo de Thorin quedó condenado al exilio, condición de la que ahora, junto con su compañía de enanos, el rey quiere deshacerse con la ayuda de Gandalf y de Bilbo. La cuestión es, ¿para qué necesitan a un hobbit comodón como Bilbo? Bien, la razón es tan inocente como su tamaño. Gandalf había recibido del padre de Thorin un mapa en el que se especifica que hay una diminuta entrada por la que Bilbo podría colarse para conseguir su misión de recuperar el tesoro junto a los enanos. Así, Bilbo es considerado un saqueador y por lo tanto es invitado por ello a compartir esta aventura con los enanos y empujado indirectamente a abandonar su condición de bolsón para hacer justicia a los aventureros genes de Tuk que corren por su sangre. De esta forma, tenemos un protagonista localizable, Bilbo, aunque esto puede variar. Tenemos a Gandalf, quien será quien desplace a Bilbo del mundo cotidiano al mundo de la aventura. Tenemos también una historia que conecta el pasado de la aventura con la propia aventura, que no es otra cosa que Smaug y la montaña y la misión es la misión de salvar el tesoro. Y una historia que nos lanzará a las aventuras que tenemos que vivir. Con esto más o menos claro, comenzamos. Bien, en el capítulo 2, que se llama Cordero Asado, tenemos la famosa historia de los trolls, los enanos y la cómica confusión con la que Gandalf consigue liberar a los enanos del lío con estas criaturas. El capítulo comienza con Bilbo saliendo a toda leche de su agujero hobbit para alcanzar a la compañía de enanos que ya había emprendido su marcha antes de que se despertase. En la nota que le deja a Thorin le avisa de los beneficios que puede obtener de la aventura, así como del lugar en el que tienen que quedar para partir juntos. En definitiva, Bilbo alcanza a los enanos, Dwalin le presta una capucha y una capa para el viaje, y de aquí en adelante pues escucharemos una frase que el narrador nos repetirá muy insistentemente para subrayar esta constante tensión entre la comodidad del hobbit y los trajines del viaje. Todo el rato vamos a estar escuchando un mantra en el que se nos recuerda que Bilbo tiene muchas ganas de regresar a su agujero y que siempre tiene hambre.
Recordad que este es el binomio que subyace a toda la obra, es decir, el binomio de aventura, comodidad, tranquilidad, viaje. La aventura comienza. Y entonces a la compañía le suceden dos cosas. La primera es que Gandalf desaparece, y lo segundo es que llega la noche. Entonces, como están cansados, pues deciden acampar, y en ese momento uno de los ponis se asusta, se mete en el río y echa a perder todas las provisiones que habían traído para el viaje. El caso es que los enanos se quedan sin comida, por lo que el desánimo y el cansancio pues cunden y se apoderan del grupo. En ese momento la compañía ve una luz rojiza, lo que parece ser un fuego, y Bilbo, pues empujado por las provocaciones de los enanos, como hemos podido ver durante el primer capítulo, se acerca a la hoguera donde descubre que hay 3 trolls debatiendo de una forma un tanto estúpida y cómica acerca de la falta de carne humana en su dieta. Este episodio tomar nota de él porque tendrá su repercusión o su eco al comienzo del Señor de los Anillos. Es importante que no confundamos en la obra de Tolkien los trolls con los orcos, los Uruk-hai o los orcos de las montañas, también conocidos como trasgos. Mientras que los orcos y los trasgos tienen una altura semejante a la del resto de hijos de Ilúvatar, es decir, a los hombres y a los elfos, los trolls son definidos como criaturas muy grandes, semejantes a piedras, con caras toscas y un lenguaje semejante. El caso es que los trolls pues se hallaban en esto, estaban maldiciendo el hecho de tener que comer trolls cada día, cuando primero Bilbo y sucesivamente el resto de enanos uno a uno son cazados y atados por estos trolls que proyectan el plan de comérselos, sin que Gandalf pues haya hecho reaparición todavía en la historia. Para los que hayáis leído los capítulos, pues ya sabéis lo que pasa. Los enanos y Bilbo están amordazados en lo que parece ser el ocaso de una noche, cuando los trolls comenzaron a discutir aparentemente acerca del modo en que tenían que cocinar a sus presas. El caso es que la conversación se prolonga hasta tal punto que la luz del sol hace aparición en el cielo y un suceso extraordinario salva la vida de nuestros amigos. Los trolls son criaturas muy feroces, desde luego, o por lo menos son capaces de infundir mucho temor, pero cuando salen los primeros rayos de la luz del sol, los trolls se convierten en piedra hasta el final de sus días. Cuando esto sucede, descubrimos que no había sido otro sino el astuto Gandalf quien había motivado la discusión entre los trolls para hacerles perder el tiempo y que al sol le diera tiempo a amanecer. De este modo, Gandalf aparece para salvar la compañía y nos cuenta que había conseguido llegar a tiempo gracias a que se había topado con un hombre que huía precisamente de los trolls. Este acontecimiento es muy importante porque ya nos va a señalar el papel que va a tener Gandalf a lo largo de todo el Hobbit e incluso parte del Señor de los Anillos. Su papel va a ser un papel providencial, de salvación y de guía, en el que va a encarnar el papel de maestro, pero también de guía y de experto en la Tierra Media. Algunos se han atrevido a acusar a este papel de cumplir las características de un deus ex machina, pero en realidad el autor ya nos ha ido preparando cuando los enanos advirtieron que Gandalf se había marchado y en la explicación que Gandalf nos va a dar acerca de por qué regresa. El caso es que Gandalf vence, por así decir, a los trolls no con un ejercicio de magia increíble o un poder ilimitado parecido al de los dioses, sino a través de la astucia y del intelecto. Gandalf hace una especie de jugada a lo Loki que permite al equipo salir con vida del entuerto, pero esto no es un deus ex machina, sino simplemente una simple jugarreta. El caso es que los enanos son liberados por Gandalf y al poco encuentran una guarida secreta en la que guardaban un valioso botín en el que destacan 3 artículos en particular. 2 espadas con apariencia de legendarias que se quedarán Gandalf y Thorin y un puñal pequeño que Bilbo Bolsón usaría a modo de espada corta. Pero ¿qué papel tienen estas espadas y cuál es su origen? Pues vamos con ello. El capítulo 3 se llama Un breve descanso, y es en él donde encontraremos las respuestas tanto a la cuestión del misterioso mapa de Gandalf sobre la montaña solitaria, como del origen de las espadas y la misión de la compañía. Tanto si habéis leído el capítulo como si no, tenemos que destacar una cosa muy importante que mucha gente desconoce o que da por hecho algo que no es. Rivendell no es un reino al estilo de Lórien o del antiguo Lindon. No, la casa de Elrond es justamente eso. Es una casa, un hogar o un refugio escondido en los bosques del oeste, próxima a las montañas nubladas, que sirve de refugio y descanso a algunos de los últimos elfos que moran en la Tierra Media. Es la última morada al oeste de las montañas, el hermoso valle de Rivendell y el hogar de Elrond medio elfo, hijo de Arendil y lejano descendiente de las glorias de Gondolin, la ciudad escondida. De ella se nos cuenta que está poblada de hayas y de robles, es decir, de árboles cuya hoja caduca dota de belleza y de color a la residencia de Elrond frente a la uniformidad de los árboles de hoja perenne, así como tiene una luz crepuscular que dotaba de serenidad y bienestar al ambiente. De esta manera, si en el primer capítulo se nos presenta a los hobbits y a los enanos, y en el segundo a los trolls, aquí vamos a conocer la primera versión pública que Tolkien hace de los elfos. Es curioso porque, al contrario que la imagen de solemnidad y grandeza que despliegan los elfos en la trilogía, en el Hobbit observamos un talante más divertido, cómico
y ligero de los elfos de Rivendell. Sin duda, así debían de comportarse durante los tiempos menos oscuros, aunque como sabemos, en el Hobbit aún no se había delineado los elementos fundamentales que compondrían el sustrato de la trilogía del Señor de los Anillos. Y yo sé que insisto mucho en este punto, pero es que es muy importante. Es posible que notemos una cierta desconexión entre algunos de los elementos del Hobbit y el Señor de los Anillos. Sin embargo, todas las notas fundamentales más o menos permanecen. Los elfos son sabios, pese a su carácter cómico, y los cantos que realizan al llegar a la compañía se parecen a los cantos de recepción con Gildor Inglorion en la trilogía del Señor de los Anillos. Por último, Elrond sigue siendo un referente dentro de los elfos y un pilar de la sabiduría de la Tierra Media. Pero vayamos a lo importante. En la figura de Elrond encontramos el verdadero interés de este capítulo. Atentos a lo que nos cuenta Tolkien. Elrond sabía sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó: esto no es obra de los trolls, son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un botín de trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esta ciudad hace muchos siglos. Recordad lo que dijimos en el vídeo anterior sobre los dragones. En esta, Thorin, las runas dicen Orgrist, la Yen de Trasgos. En esta otra, Gandalf fue Glamdring, la martilla enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin. Guardadlas bien. Preguntando acerca de dónde salieron, simplemente dice pues que debe suponerse que los trolls habrían saqueado otros botines, que estos habrían sido parte de otros botines y que de ahí habremos de remontarnos al saqueo de Gondolin. De esta manera encontramos aquí el primer contacto entre la inocente aventura de Bilbo que supone el Hobbit y el legendario marco de historias que compondrán el Silmarillion y el fondo épico que sirve de sustrato para el Señor de los Anillos. Ambos filos, Glamdring y Orcrist, son espadas forjadas en la antigua ciudad de Gondolin, la ciudad que recibía el nombre también de la Roca Escondida. Este reino fue el último gran bastión de los elfos Noldor durante la primera edad del Sol en las tierras de Beleriand, una región, unas tierras que quedaron anegadas bajo las aguas una vez concluyó la guerra que los poderes del mundo, es decir, los Valar, en conjunción con los elfos y los hombres de los primeros días, libraron contra Morgoth para recuperar los Silmarils. Para quienes estéis empezando, quizás todo esto sea mucha información de golpe, pero en definitiva, durante la primera edad del Sol hubo una gran guerra que duró más de 500 años que enfrentó a los elfos Noldor y a las casas nobles de los hombres contra el poder oscuro del mundo, es decir, contra Morgoth, el Valar más poderoso de toda la creación. Durante esta edad, la primera edad, se construyó una ciudad bellísima llamada Gondolin y se construyó a imagen y semejanza de la ciudad de Tirion sobre Tuna, la ciudad de los elfos más allá del oeste en las tierras bendecidas a donde marcharán Gandalf y Frodo tras destruir el anillo. Esta famosa ciudad fue de las últimas en caer ante la furia de Morgoth al final de la primera edad, y fue también en esta ciudad donde nació Eärendil, el padre de Elrond. Eärendil era hijo de Tuor y nieto del rey Turgon de Gondolin, por lo que la espada de la que habla Elrond y que se quedará Gandalf será también la espada del rey de Gondolin y del bisabuelo de Elrond. La espada de Thorin, la de Gandalf y el dardo, pues son filos que proceden de las forjas de Gondolin. De esta manera, a través de este pequeño relato, Tolkien vincula el legado de Elrond y la ciudad de Gondolin con la misión de Bilbo, los enanos y la montaña solitaria. En este primer gran acontecimiento, Elrond nos revela que a través de la lectura de las letras lunares que hay inscritas en el mapa de los enanos, si quieren cumplir su misión, deben de estar cerca de la roca gris y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura en las últimas luces del día de Durin, es decir, el primer día de la última luna de otoño. Así los enanos descubren que han de llegar a esa parte de la montaña solitaria para encajar la llave de Gandalf y así poder entrar por el conducto que, como nos dice Elrond, pues tiene una altura por la cual el hobbit podría colarse. Este mensaje está escrito en letras lunares, que como nos cuenta Elrond, son letras que crearon los enanos y que solamente se pueden ver en aquella fase de la luna en la cual se ha escrito. Con esto, gracias a Elrond, los enanos revelan el lugar al que deben dirigirse y el misterio del mapa y la llave pues queda más o menos revelado. El viaje de Bilbo continuará hacia el este en dirección a las montañas nubladas, por lo que la semana que viene leeremos y comentaremos los episodios 4 y 5. Con esto, nada, si os ha gustado, sobre todo compartid con vuestros amigos y con las personas que creáis que le puede gustar este club de lectura, darle like y suscribiros, os recomiendo que si tenéis Twitter e Instagram nos sigáis por ahí para las últimas noticias y con esto, pues ya sabéis, comentar en los comentarios, estaremos pendientes para continuar con vosotros vuestras impresiones de la lectura y sin otro particular, hasta la próxima.